esta ciudad, suspendida entre el mar y el cielo, ha constituido siempre una leyenda. Tal vez porque evoca la precariedad y, en consecuencia, el misterio. La niebla, que la hace aparecer y desaparecer varias veces al día, anula casi por completo el ritmo de las estaciones. La temperatura también sube y baja, según el punto de la ciudad en que uno se encuentra, y puede cambiar a sí mismo rápidamente. La cercana presencia de la falla de San Andrés hace que la metrópolis esté expuesta a sufrir terremotos, que de hecho ya la han sumido en la catástrofe en numerosas ocasiones, la más reciente en 1989. El terremoto de 1906, al que siguió un pavoroso incendio, la destruyó en gran parte cuando la ciudad se encontraba en la cúspide de su riqueza y gozaba, al igual que toda California, de una fama consolidada como centro de la fiebre del oro, de nudo ferroviario del continente y de paraíso prometido. El cine ha captado con sus cámaras centenares de veces la imagen mítica por excelencia de la ciudad para todo tipo de películas. Pese a que la fundación de San Francisco se remonta a poco más de un siglo, la ciudad ofrece al visitante una imagen de urbe muy estratificada. Es un lugar que siempre ha sido muy querido y por tanto muy cuidado y embellecido. A este efecto, ha prosperado la idea de la ciudad como monumento nacional que debe conservarse para la posteridad. La ubicación de San Francisco sobre colinas muy empinadas hizo que el problema de los transportes públicos se presentara hasta el siglo pasado como una cuestión de difícil solución. Al final, un ingeniero inglés propuso la construcción de líneas de cable car, un funicular desprovisto de propulsión propia, sujeto a un cable sin fin de acero que lo arrastra en las subidas. Los desniveles que el cable car logra superar son en ocasiones de hasta el 21%. San Francisco cuenta con una población de aproximadamente 700.000 habitantes, pero su área metropolitana, la denominada Bay Area, asciende a 6 millones de personas, lo que la sitúa en la cuarta gran área metropolitana de Estados Unidos, detrás de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. San Francisco se encuentra en el extremo de una estrecha península que cierra una bahía interior paralela a la costa. El acceso a los demás centros de la Bay Area se realiza rápidamente mediante varios puentes gigantescos que son una característica importante de la ciudad y que le confieren una fascinación inolvidable, más aún que en el caso de Nueva York. El Bay Bridge une San Francisco con las ciudades de Oakland y Berkeley. El puente, cuyos pilares centrales están asentados sobre una isla situada casi en el centro de la bahía, fue construido a mediados de la década de los años 30. Poco tiempo después se inauguró el Golden Gate Bridge, que cierra la bahía hacia el océano en dirección norte. La magia de este puente reside en varios elementos: su color rojo, a causa de una pintura que lo protege del salitre, la altura de sus pilares, que se apoyan sobre los altos acantilados, y los bancos de niebla, que en una especie de juego mágico lo hacen aparecer y desaparecer como si se tratara de un decorado que enmarca la ciudad. El puente, que mide casi 3 kilómetros de longitud y 67 metros de altura sobre el nivel del agua, es repintado continuamente por un equipo de 25 pintores que utilizan un material antiarrumbre a base de óxido de plomo.
calle principal de San Francisco es Market Street, que corta en diagonal la perfecta cuadrícula de su red viaria y separa la zona residencial de la zona exindustrial de la ciudad. La calle constituye el corazón comercial de San Francisco y en ella se hallan salas de cine y teatros. El Ferry Building, parecido a la Giralda de Sevilla, cierra la calle en dirección al puerto. En la esquina de Market Street con Powell Street, podemos observar una escena habitual: la colaboración entre el conductor del cable car y los pasajeros. Se trata de echar una mano para que el vagón rote sobre la plataforma giratoria de final de trayecto. Este carácter abierto y distendido en las relaciones humanas, que parecería insólito en otra ciudad, en San Francisco forma parte de la disponibilidad habitual que adoptan sus habitantes respecto a las cosas de interés común. El tranvía llega a casi todos los lugares. Union Square es la plaza que más se acerca al concepto de centro urbano, ya que en sus alrededores se concentran los grandes almacenes, algunos hoteles famosos y las tiendas y teatros de Market Street. Desde lo alto de la colina de Nob Hill, la plaza aparece como un tranquilo espacio verde situado a la entrada del barrio financiero, caracterizado por sus rascacielos. Con el tranvía se llega hasta Nob Hill, la colina de los Snobs, que constituye todavía uno de los barrios más exclusivos de San Francisco. La fama de la colina reside, además de por sus hermosas casas victorianas, en el hecho de que alberga dos lujosos hoteles, el Fairmont y el Mark Hopkins. La característica más sobresaliente del Fairmont Hotel es su ascensor exterior, que permite disfrutar de bellas y escalofriantes vistas de la ciudad y de la bahía. Sobre Nob Hill se encuentra también el Pacific Union Club, un círculo exclusivo para hombres inspirado en los célebres clubes ingleses. Aquí, ya en el siglo pasado, se reunían los magnates de la minería, los banqueros, los constructores de las líneas férreas y los propietarios de los grandes periódicos y revistas. Frente a Nob Hill se halla la otra histórica colina residencial, Russian Hill. En un tramo muy corto, la tortuosísima Lombard Street supera una pendiente del 40%, con 10 curvas flanqueadas de parterres con flores. Esta calle ha sido el escenario de numerosas persecuciones en automóvil en las películas de Hollywood. Tras dejar atrás la colina, el tranvía desciende hasta la bahía, en donde se alinea el barrio portuario e industrial completamente reestructurado. Una de sus atracciones es el Saloon Buena Vista, famoso por su Irish Coffee y por la informalidad de sus grandes mesas que obligan a los clientes a compartir una alegre promiscuidad. El Buena Vista, desde el que se disfruta de una de las más clásicas vistas sobre la bahía, ofrece también un extenso surtido de platos norteamericanos y mexicanos.
Desde este inicio de trayecto del cable car en la bahía, empieza el centro del barrio de las diversiones. Aquí, donde antes había fábricas, muelles y barcas de pesca, se alzan ahora una serie de centros comerciales situados en torno a viejos edificios restaurados y transformados en atracciones turísticas. The Cannery, Girardelli Square, Embarcadero Center, Pier 39 y Fisherman's Wharf son los nombres de otros tantos mini barrios turístico-comerciales. The Cannery era una planta de envasado de fruta y mermelada. Desde 1968 se ha convertido en un pequeño centro comercial muy de moda, caracterizado por el viejo edificio de ladrillo de la factoría y por un agradable patio adornado con olivos en el que se celebran conciertos al aire libre y recitales de poesía. Pocos años antes se había realizado un proyecto análogo de restauración con Girardelli Square. En este caso, el centro comercial se encuentra también alrededor de una antigua planta industrial, la fábrica de chocolate Girardelli. Fisherman's Wharf, el viejo muelle de pescadores, es la atracción turística más tradicional de San Francisco, porque junto a la amplia oferta de bares y restaurantes, proporciona el encanto de ver partir a los barcos de pesca que aún se hacen a la mar para pescar gambas y cangrejos. Debido a la gran afluencia de público, el ambiente es cada vez más parecido a un circo, pero la niebla del puerto, las luces y los bocadillos calientes de cangrejo logran rescatar siempre sus aspectos más bulliciosos. De aquí parten los barcos hacia la isla de Alcatraz, situada en el centro de la bahía, y que en otros tiempos centró la atención de periódicos y de películas por albergar una cárcel de alta seguridad. Nadie logró jamás escaparse de allí, ni siquiera el ya legendario Al Capone. En algún momento de su historia, la cárcel disponía de más guardianes que presidiarios. Fisherman's Wharf se prolonga en el Pier 39, otro muelle reestructurado hace unos 10 años y que, como toda la zona adyacente, está destinado a las compras turístico-comerciales. El suelo del muelle ha sido pavimentado inteligentemente con tablas de madera recuperadas de los viejos barcos en desguace. Estos complejos exportuarios limitan con La Marina, en la que se reúne una de las colecciones de embarcaciones deportivas más espectaculares del continente. El barrio que hay ante ella es uno de los más agradables de la ciudad, gracias a la espectacular vista de la bahía y de los muelles que se disfruta desde él. Más allá de La Marina, se extiende el Presidio, una zona fortificada construida por los españoles a finales del siglo XVIII, a partir de la cual se originó la actual ciudad de San Francisco. Límites del presidio se halla el insólito Palace of Fine Arts, construido en 1915 con motivo de una exposición. En la actualidad, el Palace of Fine Arts alberga el Exploratorium, un museo de la ciencia, el arte y la tecnología dedicado al fenómeno de la percepción humana, que es explorada a través de técnicas multiformes y de experiencias directas. Más
máscaras y esculturas de madera, techos en forma de pagoda y luces multicolores anuncian el barrio de Chinatown, que es a la vez el núcleo de la comunidad china de San Francisco y una atracción turística de primer orden. Aquí se encuentra, junto a los ambientes habituales y auténticos de la comunidad oriental, el mimetismo en estilo chino de los aspectos ordinarios de la vida americana. Todo el conjunto respira el perenne y relajado aire festivo que parece ser la consigna de San Francisco. Los chinos, llegados a Estados Unidos en el siglo XIX para contratarse en los trabajos de construcción de las líneas férreas, ascienden en la actualidad a 100.000 y desempeñan un papel importante en la vida económica de la ciudad, de la que constituyen la señal más evidente de cosmopolitismo. La principal zona de diversión nocturna de San Francisco se encuentra en North Beach, alrededor de la Columbus Avenue, y en Broadway, en el corazón del barrio italiano. En la década de los años 60, este barrio se hizo famoso por los excesos y el descontrol, fruto de la tolerancia hacia algunos espectáculos que incluían desnudos y que hoy nos parecerían mucho menos transgresivos e incluso bastante discretos. En los últimos 20 años, la Downtown, o centro comercial y de negocios de San Francisco, se ha transformado rápidamente. Los viejos edificios han sido derribados y en su lugar se han levantado rascacielos de todas las formas y estilos. El aspecto actual de la ciudad es menos agradable que el de antaño y más parecido al del resto de las ciudades estadounidenses. Entre los principales polos de desarrollo se encuentra el Embarcadero Center, que ha sido decorado con numerosas obras de arte contemporáneo. El elemento más innovador lo constituyen los puentes peatonales, por los cuales se puede dar un cómodo y agradable paseo entre los distintos puntos del complejo. Pese a tratarse de un barrio de oficinas, se tiene la impresión de hallarse en un parque de atracciones, gracias a la agradable disposición de los edificios, separados por calles peatonales y plazas arboladas, en los que es habitual verse sorprendido con un inesperado concierto durante la pausa del almuerzo. El centro y la atracción del complejo es el Hyatt Regency Hotel, de 20 plantas, construido por el arquitecto John Portman. Su característica principal es el vestíbulo, de 57 metros de altura, que llega hasta el piso 17, alrededor del cual se concentran los servicios comerciales. El punto focal del vestíbulo lo constituye un globo realizado con tubos dorados de aluminio, obra de Charles Perry, que llega hasta la altura del cuarto piso.
la skyline de San Francisco, su perfil panorámico, destaca el edificio piramidal de la Transamérica. Su agudo vértice perfora literalmente la espesa y fluctuante niebla de la ciudad, indicando su centro. A la sombra de este edificio simbólico se encuentran las principales instituciones financieras, entre las que destaca la bolsa, llamada aquí Pacific Stock Exchange. El contraste entre las viejas casas de madera y los rascacielos provoca unos efectos espectaculares en Jackson Square, la primera calle de San Francisco que fue declarada Monumento Nacional. La inmigración a California cimentó grandes fortunas, como la del italiano Amedeo Giannini, el millonario fundador del Bank of America, el mayor banco privado del mundo. Y a propósito de grandes fortunas y de emigrantes, San Francisco es la sede de la Levi Strauss & Company, la empresa fundada por un judío alemán que ya en el siglo pasado advirtió el gran negocio que representaba la fabricación de pantalones de vaquero para ser utilizados como prenda de trabajo. El tejido azul era la tradicional tela genovesa usada para transportes y embalajes. El nombre de jeans procede precisamente de Génova. Las casas más pintorescas de San Francisco son las que sobrevivieron al incendio de 1906, las casas victorianas, o bien las de inspiración vagamente italiana en la decoración, ricas en cúpulas, frontones y ornamentos prefabricados. Pintadas en colores pastel, estas casas de fábula, construidas a menudo con madera de secuoya, proporcionan a la ciudad su aire característico de frágil belleza y de universo precario. De microcosmos étnicos que conviven sin problemas, San Francisco convierte esa variedad en un estandarte que exhibe incluso en los rótulos de las calles. Junto a Chinatown se halla la Little Italy de North Beach, a la que ya hemos aludido como barrio de diversiones nocturnas. North Beach, además de por su población de origen italiano, es conocida también por el movimiento hippie, que en la década de los años 60 tuvo aquí uno de sus principales núcleos. El gran espíritu de tolerancia que desde siempre ha caracterizado a San Francisco convirtió la ciudad en la década de los años 50 en un centro privilegiado para la experimentación literaria y artística. Precisamente en el barrio de North Beach se desarrolló el denominado movimiento Beat, que fascinó a toda una generación de americanos. La librería City Lights era el legendario centro de este grupo de artistas y escritores, entre los que se encontraban Jan Kerouac, Allen Ginsberg y Lawrence Ferlinghetti. Sobre North Beach se halla Telegraph Hill, con su Coit Tower dedicada a los bomberos de la ciudad. San Francisco posee uno de los ayuntamientos más elegantes de Estados Unidos. La City Hall, de inspiración renacentista, está rematada por una cúpula que es más alta que la del Capitolio de Washington. Ciudad de contrastes caleidoscópicos.
Desde los físicos, como la Columbus Tower, que se recorta en el fondo de la Transamérica Pyramid, a los sociales, como en Castro Street, que desde hace años se ha convertido en el centro de un barrio residencial y comercial, preferentemente gay. En 1776, año de la Constitución de los Estados Unidos, los españoles ocuparon la bahía de San Francisco y fundaron la misión de San Francisco de Asís. Este asentamiento se mantuvo con una población inferior a los 1000 habitantes durante unos 70 años, hasta que en 1848, el descubrimiento de oro en las montañas californianas atrajo hasta San Francisco a millares de buscadores y aventureros. En el periodo de 2 años, unas 50.000 personas se habían instalado en la ciudad. Más tarde, la conquista del oeste, la finalización de la línea férrea transcontinental y el desarrollo de la agricultura convirtieron a San Francisco en la riquísima capital del oeste de Estados Unidos. La belleza natural del enclave estimuló el mecenazgo de los millonarios y la ambición de los ciudadanos. A raíz de ello, San Francisco cobró un aspecto esplendoroso y enseguida se hizo famosa por sus casas, sus edificios públicos y su extraordinario Golden Gate Park, construido sobre un terreno de dunas arenosas de una longitud superior a los 6 kilómetros. En este lugar, árido, aunque con una panorámica excepcional, John Maclaren, arquitecto escocés especialista en el diseño de jardines, construyó uno de los parques públicos más bellos del mundo. El parque está constelado de edificios imponentes, entre los que destaca el Young Memorial Museum, el Museo de Arte Asiático, la Academia de las Ciencias y un estadio de béisbol. Al sur del área metropolitana de San Francisco, la costa adquiere la dramática belleza de los paisajes nórdicos batidos por el viento, unida a la dulzura de la vegetación mediterránea. Uno de los puntos más extraordinarios es la denominada 17 Mile Drive, o carretera de las 17 millas, que recorre la parte de la finca del monte. Monterrey fue la primera capital de California, y su nombre está unido indefectiblemente al de dos grandes escritores, Robert Louis Stevenson y John Steinbeck. Aunque haya sido transformado en un barrio de moda, el Cannery Row, que tomó el nombre de las factorías para la conservación del pescado, todavía conserva parte de aquella atmósfera de la famosa novela de Steinbeck, Cannery Row, junto con lejanas referencias a El Este del Edén, Hombres y Ratones y Furor. Al final de la calle puede visitarse el mayor acuario de Estados Unidos, el Monterrey Bay Aquarium, que reúne más de 6.000 animales. Los cipreses y los retorcidos pinos de Monterrey, las fastuosas mansiones y el campo de golf de Pebble Beach convierten este tramo de la costa en un enclave inolvidable. A finales del siglo XVIII, el rey Carlos III de España encargó a la Orden de los Franciscanos que fundaran misiones en California al objeto de controlar mejor el territorio. 21 de estas misiones todavía salpican la costa a lo largo de lo que desde entonces se ha denominado Camino Real. La misión del Carmelo, en la bahía de Monterrey, es una de las más hermosas y mejor conservadas de todas. Los alrededores de San Francisco son tan espectaculares como la propia ciudad. En la práctica constituyen sus barrios residenciales. Al otro extremo del puente del Golden Gate se encuentra Sausalito, con su gran extensión de casas flotantes que lo han hecho famoso.
La Bay Area, o metrópoli de la Bahía de San Francisco, está formada por una serie de ciudades con intereses comerciales muy distintos, pero integradas entre sí. Estas ciudades se hallan situadas alrededor de la bahía y están unidas por una red de puentes espectaculares, entre los que destaca el Bay Oakland Bridge, que va de San Francisco a Oakland, principal centro industrial y portuario de la zona. Al norte de la bahía se extiende una de las principales zonas vinícolas de Estados Unidos, el Napa Valley, en el que se cultiva la vid desde hace 130 años y cuyos vinos han alcanzado niveles excelentes. Las visitas programadas a los viñedos y a las bodegas del valle se han convertido en una de las atracciones turísticas de California. Alrededor de San Francisco existen extraordinarias maravillas naturales. Los Muir Woods, un bosque de secuoyas multiseculares que asombra por las dimensiones de los árboles y por la integridad ecológica del ambiente. Los ejemplares más altos superan los 70 metros de altura, mientras que la secuoya más antigua encontrada en el lugar data de hace 2200 años. Así aparecía California a los ojos de los primeros exploradores. La madera de las traviesas de la vía férrea o de las casas de gran parte de Estados Unidos procedía de bosques como este. En la actualidad, los oasis de secuoyas que aún se conservan están protegidos como parques naturales. De San Francisco siempre ha sido protagonista de la mitología norteamericana, de su cine y de sus novelas. El Golden Gate Bridge, por ejemplo, no hace más de 60 años que fue construido, y sin embargo, en el subconsciente colectivo parece que haya existido desde siempre. Lo mismo podría decirse de las vertiginosas pendientes, las casas de muñecas, las historias de magnates industriales y de detectives privados. La región de San Francisco es el escenario insustituible de muchas películas de Hitchcock como Los pájaros y Vértigo. Paradójicamente, quizás existe una relación entre la fragilidad ambiental y la disponibilidad de la población a los encuentros y a los cambios. La constante amenaza de los terremotos y la presencia cotidiana de la niebla que difumina la evidencia y hace acostumbrarse a lo imprevisible han determinado el espíritu de tolerancia y el sentido de aventura que caracteriza a los habitantes de San Francisco. Aquí puede palparse la sensación de estar en el extremo del mundo, en la tierra de todos los experimentos, donde la propia naturaleza crea una marca de calidad, pero también fija los límites. Este es el final del recorrido, el fin del trayecto occidental de nuestro mundo.